Entrevista a Matías Bosch sobre la vida y legado del político dominicano Juan Bosch. La conversa se realizó para la edición 161 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de febrero de 2019. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En el siglo XX, República Dominicana tuvo la dictadura más larga del Caribe. Durante 31 años, Rafael Leónidas Trujillo gobernó con mano de hierro. Él encabezó una dictadura sangrienta, persiguió, torturó y asesinó a cientos de miles de personas. En octubre de 1937, Trujillo ordenó la masacre de Perejil. Más de 40.000 ciudadanos haitianos fueron asesinados en pocos días solo por su nacionalidad. Todo esto lo hizo Trujillo con el apoyo económico, político y militar de Estados Unidos. Finalmente, en 1961, Trujillo fue asesinado. Se convocaron elecciones en 1962 y el político Juan Bosch se convirtió en el primer presidente electo en República Dominicana en 4 décadas. Bosch promovió reformas sociales para reducir la pobreza y darle tierra a los campesinos. Estados Unidos no vio con buenos ojos estas políticas y en 1963 impulsó un golpe de Estado contra Bosch. Él solo pudo gobernar 7 meses. Finalmente, en abril de 1965, un grupo de militares constitucionalistas junto al pueblo se levantaron contra los golpistas y exigieron el regreso de Bosch a la presidencia. A este episodio se le llamó la Revolución de Abril de 1965. Los constitucionalistas estaban liderados por el coronel Francisco Caamaño. El pueblo dominicano estaba a punto de recuperar su democracia cuando Estados Unidos decidió invadir militarmente a Santo Domingo. En el centro de esos acontecimientos estaba la figura de Juan Bosch. Para conocer más sobre la vida y legado de Bosch, montamos a la cubierta de este barco a Matías Bosch. Él es el presidente de la Fundación Juan Bosch y nieto de este político dominicano. Matías, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. La misión de la Fundación Juan Bosch es preservar y divulgar el legado de este gigante de la política caribeña. Si pudieras resumir las principales ideas que guiaron la actuación política de Bosch, ¿cuáles serían? Saludos, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Mira, te cuento, la Fundación Juan Bosch pudo haberse referido específicamente a ideas muy generales, muy genéricas, que tuvieran que ver, tú sabes, con las democracias burguesas liberales de Juan Bosch como luchador antitrujillista, o Juan Bosch como persona muy relevante en la historia política, o Juan Bosch fundador de los principales partidos. Pero lo que más nos interesa es resaltar las ideas constantes en todos los campos que él abordó, desde la literatura, la sociología, la ciencia política, la ciencia histórica, la ciencia económica y la práctica misma como escritor, como dirigente político, es su coherente compromiso con la justicia humana, con la justicia y con la dignidad entre los seres humanos, y con la emancipación de los seres humanos, es decir, emancipación que tiene que ver con liberar al ser humano de aquellas condiciones y relaciones y lógicas que le oprimen. En la política esto se nota claramente y en la literatura también. En la literatura es una persona que él mismo lo cuenta. Su profundización en la literatura y su verdadera realización como literato tiene que ver con cómo él fue encontrando en el tema del drama humano y del drama social su temática fundamental y su auténtico descubrimiento, y él ayuda a un país entero y a América Latina a descubrir la sociedad latinoamericana a través de la literatura, ¿verdad? Redescubrir la literatura y redescubrir con la literatura la realidad social. Y en la política es un individuo que avanza desde la aspiración a una democracia representativa, decente y sin corrupción, hasta ideas socialistas, y llega a decir, como hemos rescatado en estos días, que Estados Unidos perderá la lucha contra el socialismo porque el socialismo tendrá que ser una realidad en la búsqueda de los países oprimidos de su auténtica libertad. Matías, en octubre de 2018 ustedes publicaron Juan Bosch, el golpe de Estado. Se trata de una compilación de textos del expresidente publicados entre 1963 y 1983. Allí Bosch analizó las causas del golpe de Estado en su contra ocurrido en 1963. ¿Qué plantea Bosch en los artículos compilados en este libro? ¿Qué se van a encontrar los lectores en esta obra?
¿Qué balance hace Bosch del golpe y el papel de Estados Unidos? Mira, esa pregunta que me haces es muy importante porque realmente Bosch lo que hace y lo que hemos resaltado en esta compilación de textos que hemos hecho es que Bosch avanza desde una interpretación del golpe de Estado general a partir de los problemas intrínsecos de la sociedad dominicana y atisba algunas razones en el papel hegemónico de Estados Unidos a plantear en los años 70 y en los años 80 el golpe de Estado de 1963 como una acción directa del imperialismo, que tiene su base en que Estados Unidos, primero, no toleró que Bosch no permitiera que se usara la República Dominicana como una base de la extrema derecha cubana de Miami para derrocar la Revolución Cubana, sino que además después usaron a sus espaldas y sin su permiso, pretendieron usar el territorio dominicano como base para una guerrilla para derrocar a Duvalier. Esa es la raíz, y cuando él descubre esto y exige una investigación internacional, todo se acelera y viene el golpe de Estado, que sin duda es un golpe que ya la oligarquía dominicana y las facciones más de derecha de la sociedad dominicana querían porque querían el botín del Estado dominicano, que era un botín muy importante porque con la tiranía de Trujillo el Estado se había transformado en el gran agente económico de la sociedad dominicana. Y por cierto, en la invasión de 1965 el papel es determinante y ustedes ahora tienen que revisar eso porque es muy importante, es decir, como en 1965 un precedente muy bello de lo que sería abril de 2002 en Venezuela. En 1965 en República Dominicana un grupo de oficiales, no de generales dominicanos, junto con el pueblo se levanta, derroca al gobierno golpista del triunvirato. Y cuando tiene en sus manos el Palacio Presidencial y cuando tiene en sus manos la victoria, Estados Unidos monta una farsa de una junta militar que tiene el papel de pedirle a Estados Unidos que intervenga. Es decir, Estados Unidos primero monta al gobierno títere y después monta el teatro de que el gobierno títere pida la intervención norteamericana bajo un fraude, que es esa votación en la OEA, y es la famosa Fuerza Interamericana de Paz bajo el comando, el pseudocomando de Brasil, que en realidad eso es una fuerza de intervención de los Estados Unidos que trunca para siempre, porque a partir de ahí impone la dictadura de Balaguer durante 3 periodos con fraudes electorales, con asesinato, con persecución política, y truncó para siempre la unidad de las fuerzas revolucionarias que pudieron y debieron haber gobernado en República Dominicana, y aquello que no pudieron neutralizar con sangre, lo implosionaron desde adentro, comprándolo, sonsacándolo, comprando las voluntades. Y no se puede entender la historia dominicana sin esa historia terrible. Es cierto, Matías. Desde Venezuela debemos conocer cómo Estados Unidos montó, justificó y ejecutó la invasión militar a República Dominicana en 1965 para evitar que se repita en nuestro país. Volviendo a las preguntas, Matías, tú eres nieto de Juan Bosch. ¿Cómo era Bosch de abuelo? ¿Alguna anécdota que nos ayude a imaginar al Bosch de la vida familiar? Juan Bosch, claro, Juan Bosch era un abuelo precioso. Yo te digo más, yo no podría estar haciendo lo que hago de un poco, no solamente cuidar su patrimonio, sino desde ahí tratar de ayudar a que este pueblo y América Latina se encuentre con los ideales de emancipación política, económica, social, histórica, si en el caso de este trabajo que me toca no estuviese mediado por un afecto profundo por ese abuelo, un afecto que entre los dos construimos, un abuelo muy tierno, muy humano, muy protector, muy cuidadoso, muy cariñoso, muy amoroso, y que nos enseñó y me enseñó a querer profundamente a América Latina, a querer a nuestros pueblos, a dolernos con la injusticia, a dolernos con las desigualdades, con los abusos, con los atropellos. Un ser humano que yo lo vi llorar paseando ya anciano en su automóvil con un tango. Le gustaban los tangos y un tango, como eran los tangos aquellos, ¿verdad? Relataba como un hombre despechado por el engaño amoroso de su pareja había decidido matarla a ella y al amante. Y él indignado con ese tango, o ver a Juan Bosch, a ese abuelo ya anciano con lágrimas en los ojos al escuchar una canción de Víctor Jara y llorar recordando cómo el golpe de Estado de Pinochet había asesinado brutalmente a Víctor Jara.
o su ternura por los niños, su amor por los niños, sobre todo por esa mayoría de niños despojados que hay en una sociedad como la dominicana. Revisamos la página web de la Fundación y encontramos unas joyas bibliográficas. Tienen un fondo documental histórico, una biblioteca digital y una sección de investigaciones. Cuéntale a los oyentes qué se van a encontrar si visitan la página de la Fundación Juan Bosch. Bueno, aquí en la Fundación Juan Bosch lo que tratamos es de mantener, de preservar esa obra. Tenemos una sala Juan Bosch donde cautelamos su archivo personal y su biblioteca personal, y además tenemos una sala abierta para la investigación bibliográfica y archivística. Pero además de eso, publicamos su obra y ampliamos su obra sistemáticamente con los distintos materiales que vamos recopilando, y además de eso hacemos investigación social como actividad que hace el puente entre un acervo y una ética, ¿verdad? Un legado ético que encontramos en él y en todos nuestros seres y heroínas, y los problemas del presente de una sociedad como la dominicana y en general de toda América Latina. Si las personas visitan el portal juanbosch.org o el sitio web Archivo Juan Bosch, encontrarán pues allí un gran acervo de conocimiento de la historia dominicana, de la historia latinoamericana, y encontrarán allá materiales propios de la investigación histórica, social y cultural. Dicen que la historia la escriben los que ganan. Recordemos, Bosch fue derrocado en 1963, Estados Unidos invadió en 1965 e impuso la continuación del régimen trujillista con otro nombre. 50 años después, ¿cómo se percibe la figura de Juan Bosch en la sociedad dominicana? ¿Cómo los dominicanos perciben a Juan Bosch? Yo te diría que es un caso muy interesante el de Juan Bosch, porque permanentemente fue presentado como la figura derrotada, como la figura que no fue capaz, como la figura que no lo logró. Trató en su momento de ser presentado como un comunista, como un ateo, como un loco, ¿verdad? Porque esa es una forma típica de vilipendiar a los líderes y a las líderes, ¿verdad?, que se oponen al sistema establecido. Después como una persona que la gente no siguió y no apoyó, cuando, ¿verdad? O sea, permanentemente convirtiendo las invasiones, los golpes, los fraudes electorales en culpa, ¿verdad? Y en fallas de los que fueron los blancos de esas acciones, y no responsabilizando y culpando a sus verdaderos autores. Yo creo que en todo caso no lo han logrado. Y cuando tú hablas con una persona del pueblo, con una persona común, con una persona sencilla, con un dominicano promedio, respetan en Juan Bosch a un patriota, a un hombre digno, a un hombre honesto, y sigue siendo hoy en día el símbolo del político y el presidente que no se enriqueció, que no permitió que se enriquecieran a su alrededor, que no permitió que la patria se entregara, que no permitió que ni él ni nadie satisfaciera intereses particulares ni de potencias extranjeras con tal de mantenerse en el cargo o con tal de ganar unas elecciones. Y esa es una grandeza enorme ante tanta pequeñez y ante tanta miseria humana de políticos, politicastros, ¿verdad?, que es la manera correcta de decirle, que han hecho de la política una actividad de emprendimiento personal y grupal al servicio de élites que son los que los financian, y de poderes imperiales, y no de personas que están comprometidas con que la colectividad logre, como decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible, es decir, una vida democrática. Y cuando se dice democrática quiere decir una colectividad donde los seres humanos están liberados de la opresión, de la dominación y de la explotación. Para los que nos escuchan fuera de República Dominicana, ¿por qué es importante que los latinoamericanos y caribeños conozcamos la vida y el legado de Juan Bosch? Yo creo que en todas estas respuestas un poco te he dado la razón. Yo creo que desde un país pequeño, tan pequeñito como este, un país que fue lanzado al olvido por el Imperio Español, fue inglés, fue francés, también fue territorio de Haití, fue lugar de 2 invasiones norteamericanas, de la tiranía por antonomasia de América, que fue la de Rafael Leónidas Trujillo, la de los fraudes, la de los ataques, pero fue también la de la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la epopeya del 65, y como un político como Juan Bosch nunca dejó de experimentar siempre confiando en el pueblo. A los 65 años, cuando encontró que la fórmula que había funcionado para luchar contra Trujillo ya no servía, entonces se reinventó
y formó el Partido de la Liberación Dominicana y se comprometió con un proyecto de liberación nacional. Y cuando vio que el socialismo y el marxismo eran las ideas más avanzadas, se comprometió con ellas. Y cuando veía que los métodos de hacer política no funcionaban, creaba otros, pero siempre logrando algo genial: sacar de los hombres y de las mujeres del pueblo lo mejor. Así como hay grupos políticos que explotan en la gente lo más bajo, lo más precario, lo más primitivo, lo más instintivo, políticos y hombres y mujeres como Juan Bosch, aún en países pequeñitos como estos, demostraron que los pueblos, cuando se comprometen con cosas nobles y cuando están organizados alrededor de ideales nobles, son capaces de proezas espectaculares. Miremos nada más lo que significa Cuba, nada más con 10 millones de habitantes. Miremos lo que es Bolivia hoy. Miremos la proeza, ¿verdad?, de tantas luchas de independencia que han sido siempre iniciadas por pocos hombres, pocas mujeres muy valientes, la lucha de nuestros pueblos originarios. Yo creo que Bosch representa en el Caribe uno de esos ejemplo que hizo que el imperialismo ocupara este pequeño territorio con 42.000 invasores y que hoy todavía es recordado como un símbolo de dignidad, de decoro y de decencia y de respeto. Y bueno, nada, te agradezco mucho esta entrevista, le agradezco mucho el espacio. Lo he hecho aquí rodeado de gente, de niños que están practicando deporte, actividad que estamos apoyando, así que es un poco parte de nuestro trabajo y les agradezco un montón. Y arriba Venezuela, fuerza Venezuela, los apoyamos desde acá con todo el cariño, con todo el amor, agradeciendo todo el apoyo que dieron siempre a las luchas libertarias de República Dominicana y de América. Un abrazo grande. Muchas gracias, Matías, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch y nieto de este político dominicano. Con él repasábamos la vida y legado de este gigante de la política caribeña y latinoamericana. Si quieres conocer más de la Fundación, les recomendamos que visiten la página web www.juanbosch.com o síguelos en Twitter, @Fundación Bosch. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Matías Bosch hablando sobre la vida y legado del político dominicano Juan Bosch. La conversa se realizó para la edición 161 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de febrero de 2019.